Estamos con Vivian Landázuri, continuando con el programa. Vamos a conversar acerca de la depresión en los adolescentes. La depresión no es una condición únicamente de adultos, únicamente de gente que tiene problemas. La depresión se puede presentar incluso hasta en bebitos de meses. Sí, bebitos de meses pueden tener depresión. Depende muchas veces de la mamá también. Mamás depresivas con puerperios difíciles pueden hacer niños que muestran patrones de comportamiento inusuales, y lo más probable es que sea por una depresión de fondo. Bueno, el día de hoy nos vamos a ocupar de la depresión en el adolescente, una condición que se está viendo y se pone de manifiesto cada vez más en nuestra sociedad, lo mismo que en muchas otras partes del mundo, y en donde siempre es importante hacer intervenciones oportunas, porque un adolescente deprimido, lo mismo que cualquier otra persona deprimida, podría tomar decisiones fatales para su vida. Vivian, bienvenida al programa. Gracias por la invitación. No, a ti por estar con nosotros. Qué difícil es hacer un diagnóstico en psicología, en psiquiatría, ¿no? Hay tantos matices que considerar, ¿no? Hay tantos callos que puedes pisar, ¿no? Tantas sensibilidades o susceptibilidades que puedes herir, que eso complica más el trabajo de ustedes. Por eso es que no les envidio nada su trabajo. Pero, ¿cómo diagnosticas de depresión a un adolescente? Como tú dices, es en realidad complicado, ¿no? Porque, bueno, tenemos que basarnos que la depresión es un trastorno del estado de ánimo. Pero en el adolescente se puede manifestar con este humor, este decaimiento, esta tristeza, ¿no? Que todos conocemos o podemos identificar fácilmente. Pero en el adolescente también puede tener manifestaciones de irritabilidad, de ira, ¿no? Conductas tipo posicionistas, nada le satisface, nada le gusta. Entonces esto puede confundir muchas veces a los padres, incluso a los profesores, porque piensan pues que es la actitud rebelde del adolescente, ¿no? Claro. O también un estado de ánimo, digamos, donde no manifiesta ningún pico, ¿no? Hay un desinterés total, una anedonia, ¿no? Un desinterés total por expresar pues este tema afectivo. Entonces por eso se complica en realidad el diagnóstico, ¿no? Y es un verdadero reto diagnóstico, Vivian, porque todo lo que has descrito es algo que puedes ver normalmente en un adolescente, ¿no? O sea, el adolescente cuando se quiere pelear con el mundo, el papá, la mamá le doran la píldora y es lo mismo. Le llaman la atención y les da igual. O sea, hay indiferencias, hay conductas oposicionales, ¿no? Así es. Entonces es mucho más difícil. Sí, por eso siempre es importante que los padres estén muy alertas con los adolescentes para saber cuál es, digamos, su comportamiento, su estado natural. O sea, Correcto. Es normal que un adolescente se encierre, que no quiere salir, que de pronto tenga estos estados de ánimo que sube y baja. Pero si ya esto de alguna manera interfiere con su vida cotidiana, es decir, ya no desea ir al colegio, pierde el interés por las actividades cotidianas, claro, cosas que antes le conductas interesaban, disruptivas, ¿no? Así es, ya no le interesan, empieza a aislarse socialmente, ya no desea estar con los compañeros, el apetito aumenta o disminuye generalmente. El estado, digamos, lo que es el sueño también cambia. Entonces ahí tenemos que estar alerta. Entonces tenemos que conocer a nuestro hijo, tenemos que saber cómo es. Claro, cada quien sabe qué hijo tiene, entonces Así puede darse es. cuenta de ese cambio. Así es, así es. Entonces, si nosotros ya vemos que este cambio, ¿no? Ya no es el típico adolescente, nuestro hijo adolescente, ¿no? Sino que ya tiene estos Correcto. cambios, entonces ahí yo tengo que intervenir. Y si estos cambios se mantienen en un periodo, por ejemplo, de 2 semanas, entonces tengo que hacer una consulta. Sí, o sea, generalmente cuando son 2 semanas que el chico ha tenido todos estos cambios, sí tengo que hacer una consulta de todas maneras. Esas son las alertas. Sí, las alertas. Las alarmas. Así es. ¿Cuáles son las serias entonces? Las serias son el tema del estado de ánimo, ¿no? Cambiante, ¿no? Este decaimiento, la irritabilidad constante, o sea, este mensaje que mencionan los chicos donde se culpan de todo, se evalúan negativamente, pero de manera ya exagerada. Un discurso muy negativista. Sí, todo lo que él hace es malo. Claro. Y no solamente lo que él hace, sino lo que hacen los demás, ¿no? Entonces tiene un tipo de pensamiento bastante negativo respecto a sí mismo, respecto al mundo, ¿no? Entonces, eso es una alarma fundamental y acompañado de esta disminución de interés, ¿no? En todas las actividades. Entonces, esas son las alarmas principales, Correcto. ¿no? Ahora, el chico adolescente
es adolescente porque tiene una tendencia familiar o porque está en un medio en donde es fácil llegar a una depresión? O sea, de pronto tiene una estructura familiar disfuncional o los papás, alguno de ellos tiene depresión. ¿Hay un tema genético en este caso? Sí, justamente si nosotros tenemos dentro de la familia una historia, ¿no?, entre los padres de depresión, sí hay que estar mucho más atenta porque sí hay una predisposición. Obviamente también hay depresiones que aparecen por situaciones estresantes, ¿no? Cambios, muertes, separaciones, que de alguna manera pueden tener una causa, pero obviamente cuando ocurre una situación estresante las personas se entristecen, se sienten tristes, pero lo superan, ¿no? Pasado determinado tiempo, la persona lo supera. En cambio, estos adolescentes mantienen este tipo de comportamiento por mayor tiempo sin poder regular y autorregular esta emoción que es este estado de ánimo, ¿no? ¿Quiénes tienen mayor tendencia a la depresión? ¿Varones o mujeres? Las mujeres. ¿Y cuál es la edad pico en donde ves la mayor cantidad de casos de depresión en adolescentes? Mira, son los 13, 14 y 17, 18, que justamente son los momentos de cambio, ¿no? O sea, con los cambios físicos, ¿no? Este cambio, los chicos generalmente pasan a primero, secundaria, ¿no? Por ahí, y luego con el cambio de la salida del colegio, ¿no? Que también hay mayores estresores, ¿no? Un chico que va a salir del colegio... Retos. Así es, ¿no? Tiene que elegir la carrera, tiene que empezar a ser mucho más independiente, ¿no? Conductas de riesgo asociadas a la depresión, que te puedan llevar a depresión o que puedan agravar una depresión al punto tal de que de pronto puedes poner en riesgo tu propia vida sin que te importe. Claro, ese es el riesgo en realidad con los adolescentes deprimidos, ¿no? O sea, uno no puede tomar esto como un juego porque el riesgo es sí un intento suicidio y que ocurra, ¿no? El hecho. Entonces, cuando hablamos... personalmente, ¿no? Cuando yo tengo un chico con depresión, sí tengo muchísimo cuidado. De repente puedo exagerar, pero hay que estar muy atento porque el adolescente, entre su impulsividad, también puede terminar con un desenlace fatal, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo en conjunto con el psiquiatra y obviamente con un tema de terapia. Familiar. Hay que, así es, y un trabajo familiar para entender, porque muchas veces la depresión es una enfermedad y es un trastorno que no es entendido por el medio, ¿no? Uno le dice al chico, ya, pero haz tus cosas, levántate. Vainas, sí, mira la vida, tienes todo, ¿no? Y la depresión... Es peor. Así es, eso no es peor porque se siente que él no puede realmente manejar. Claro. Y realmente no lo pueden, no pueden salir. Así es sumamente frustrante, ¿no? Y no es que tú le des un palmazo, un abracito, una compañía. Esto no es como que te hayas metido un autogol, ¿no? No. Vivian, ¿hay alguna relación entre el grado de depresión, la severidad de la depresión y el nivel intelectual del chico con depresión? No, los chicos muy inteligentes se deprimen peor que los chicos que no son tan inteligentes, digamos, en cuanto a niveles de cociente intelectual. Digamos, lo que sí hay es un tema de chicos que tienen problemas de aprendizaje y que tienen dificultades de aprendizaje que ya vienen, digamos, con arrastrando toda una serie de dificultades, ¿no? Entonces, todas estas dificultades, ¿no? Y niveles de ansiedad, por ejemplo. Chicos son muy ansiosos, que son muy preocupados por hacer las cosas, entonces esto los lleva a un tema de depresión, ¿no? Porque se sienten incapaces, se evalúan negativamente, ¿no? Recuerda que en la depresión hay toda una evaluación cognitiva negativa, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora en diagnosticar una depresión en un adolescente? Es complejo, ¿no? Es difícil, realmente no es tan sencillo porque hay muchos elementos para diagnosticar y necesitamos hacer una historia también, correcto, ¿no? O sea, hacerle es un proceso. Es un proceso, pero sí, o sea, algunos que inmediatamente, además los ves y te das cuenta, te das cuenta que el chico está deprimido, desde su caminar, desde la mirada, desde el discurso, así ¿no? Entonces, pero yo siempre recomiendo un trabajo en conjunto, ¿no? Con el psiquiatra, el especialista y un acompañamiento del psicólogo en un proceso de terapia, ¿no? Voy a robarle un segundo, porque no quiero cerrar este bloque sin preguntarte esto. Si es que tú sabes de reconocer alguna señal que pueda ser un buen pronóstico para la recuperación de este chico, que para ti sea, si este chico en su depresión tiene esta... Soporte familiar, el ¿no? soporte familiar, el afecto, el apego, la seguridad de contar con personas realmente importantes. Por eso, importantísimo, una relación, un vínculo afectivo con los hijos y esta confianza va a ser un recurso y un pronóstico, sí.
Así es. Vivian, un placer. No, Muchísimas gracias. Bueno, el programa ya terminó, tenemos que despedirnos. Ya saben, las espondiloartrosis o artritis, son condiciones que pueden afectar a muchas personas en su vida. Lo importante es hacer un diagnóstico temprano para evitar llegar a esa soldadura de la columna que evita que te puedas flexionar o mover con comodidad. Dolor de noche en la espalda puede ser un signo de espondiloartritis. Vaya usted y hágase ver con un reumatólogo. Ustedes conocen a sus hijos, ustedes tienen hijos adolescentes que tienen un patrón de conducta y comportamiento al cual ustedes ya están acostumbrados y habituados, y de pronto eso cambia, dura más de 2 semanas, al psicólogo, al psiquiatra, busquen ayuda con mucho cariño, con mucho afecto, contención familiar, eso es lo que necesitan. No olviden lavarse las manos y nos vemos en el próximo programa. Chao.